Gloria a Jesús, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos avanzando en el camino angosto, porque Jesucristo nos está esperando que seamos valientes, que nos esforcemos a caminar por el camino angosto. Gloria a Dios. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nos dice: encarcelados en Filipos, Pablo y Silas, encarcelados en Filipos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles con vara. Llegaron a la ciudad de Filipos porque Jesucristo les había ordenado, y esa es la orden: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la condenación, que Jesús, la luz, vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ahora, gloria a Dios, ahora el apóstol Pablo y Silas estaban en Filipos. ¿Y qué estaban haciendo en Filipos? Estaban buscando las ovejas perdidas, porque si bien es cierto que Jesús lo había hecho y nos dio el ejemplo de buscar las ovejas perdidas. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Pero ahora Jesús ya no está entre nosotros aquí personalmente en la tierra, sino que nos envió el Espíritu Santo. Pero ahora Jesús, a través del Espíritu Santo, nos fortalece para que nosotros vayamos a buscar las ovejas que están descarriadas, que están perdidas. Y en la ciudad de Filipos se encontraba una joven atada a un espíritu de adivinación. Este espíritu, a pesar de que este espíritu hablaba verdad, pero no tenía este espíritu la autoridad para predicar la verdad de Dios. No tenía la autoridad. El apóstol Pablo y Silas habían llegado a ese lugar, les habían dado donde quedarse. Ahí estaban por muchos días. Llegaron a ese lugar a buscar las ovejas perdidas, gloria a Dios. Pero ahora habían echado fuera un espíritu de adivinación. ¿Qué sucedió cuando Dios usó la vida del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que aconteció en la ciudad? ¿Qué estaban hablando los moradores de Filipo hoy que el apóstol Pablo y Silas se encontraban en ese lugar anunciando las buenas nuevas de salvación? Comenzaron a decir muchos de ellos, se agolpó la multitud, las multitudes llegaron, las multitudes comenzaron a hablar y a decir: estos hombres son judíos y nos quieren traer costumbres que a nosotros no nos agradan. A ellos no les agradaba escuchar lo que el apóstol Pablo estaba anunciando, las buenas nuevas de salvación para arrepentimiento de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Allí estaban en Filipos. Pero algo iba a suceder. Esa ciudad no iba a quedar igual. Allí habían almas que estaban registradas en el libro de la vida. La palabra de Dios nos dice que sobre todo nosotros nos tenemos
tenemos que regocijar, nos tenemos que alegrar de que nuestros nombres están registrados y están escritos en el libro de la vida. En esa ciudad estaba esta joven que estaba atada a ese espíritu de adivinación. Esta joven era esclava de su amo terrenal. Un hombre terrenal la tenía esclavizada de esa manera. Estaba haciendo ganancias deshonestas. De esa manera la joven estaba poseída por un espíritu de adivinación. Ella no era libre. Ella no se movía en libertad, sino que era esclava de este hombre que vivía con avaricia, que vivía con codicia. ¿Por qué con avaricia? ¿Por qué con codicia? Porque cuando el apóstol Pablo escuchó que esta mujer, a través del espíritu de adivinación, comenzaba a proclamar: estos son hombres de Dios, estos son siervos del Dios Altísimo, los cuales muestran el camino de la salvación y la vida eterna. Al apóstol Pablo no le agradó que por muchos días este espíritu estaba queriendo proclamar la buena nueva de salvación. El apóstol Pablo lo ató y lo sujetó y lo echó fuera del cuerpo de aquella joven. Al ver los amos, los dueños, se dice en la Biblia, de aquella joven, comenzaron a ver que habían perdido la ganancia que tenían. Habían perdido la forma de hacer dinero, porque esta joven les era un instrumento de ganancia terrenal para ellos. Ahora, al ver que el apóstol Pablo y Silas habían echado fuera aquel espíritu y la joven había quedado libre y ya no le servía más a su amo, porque el espíritu fue atado y sujetado en el nombre de Jesús, le dijo el apóstol Pablo: espíritu inmundo, sal, espíritu de adivinación, sal de esta mujer. Lo ató y lo sujetó en el nombre de Jesucristo y lo echó fuera. Aquella joven quedó libre de toda atadura de espíritu de adivinación. Ahora que ya había sido libre, aquel hombre que era el amo de ella la vio, que ya no tenía para ellos supuestamente el poder de adivinar. El espíritu había sido echado fuera en el nombre de Jesús. Ahora ellos dijeron: ya no les sirve a ellos. Imagínate el hombre, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Este hombre que era el dueño de esta joven, que la tenía viviendo esclavizada de esa manera, comenzó a entristecerse y a enojarse y a molestarse. ¿Por qué? Porque la ganancia del dinero ya no la iba a ver. Ahora estaba molesto, ahora estaba enfadado. Fueron a llamar a los magistrados, a los alguaciles de ese lugar. Fueron a llamar a los magistrados, vinieron con los magistrados y interrogaron al apóstol Pablo y a Silas. Comenzaron a interrogarlos. ¿Por qué habían hecho eso? El motivo era que aquella mujer, dijeron ellos, ya no les era útil a ellos. Escucha este pensamiento de las personas, de los seres humanos. Esta mujer había estado esclavizada, y si esta mujer no era alcanzado, no hubiese sido alcanzada por la misericordia, por el poder del Espíritu Santo, esta mujer quizás hubiese muerto en esclavitud de aquel espíritu
que la tenía poseída, y lo que iba a suceder con esta mujer, que iba a ir a una condenación. Pero más ahora Dios se le mete al apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo llena, y Dios, a través de las manos y de la autoridad que Dios se le había dado al apóstol Pablo, ató y sujetó aquel espíritu, y aquella mujer, a pesar de que ya no le servía a aquel hombre, pero ahora esta mujer había sido libertada. Ahora una alma más, ahora una oveja más había sido encontrada en el reino de los cielos, en el libro de la memoria, en el libro de Dios. Se había registrado de que aquella joven que había estado atada y sujetada era libre para la honra y gloria de Dios. Alabado sea el Rey. Quedó libre, la libertaron. Gloria a Dios. Fue libre en el nombre de Jesús. Ahora, el amo de esta joven estaba enojado, estaba enfadado, estaba molesto. ¿Por qué? Por las ganancias. Solo veía el dinero, no tenía amor hacia la vida, hacia la persona de esta joven. No tenía amor. Ahora lo está mostrando. Habían llamado a los magistrados, los estaban interrogando al apóstol Pablo y a Silas. Les estaban diciendo: estos hombres son alborotadores. Imagínate cómo hablaba del apóstol Pablo, de Silas, de los hombres de Dios. Estos hombres son alborotadores. Les llamaron alborotadores, les llamaron que no los querían en la ciudad, porque estaban enseñando costumbres que a los romanos de Filipos no les agradaba. ¿Y cuál era el anuncio? Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, díganle que será salvo de toda condenación, perdónenle sus pecados. Díganles que en el nombre de Jesús serán libres de todo pecado, de toda atadura, de toda maldición. Gloria a Dios. Ese era el mensaje. Esa era la palabra. Estaban hablando en el nombre de Jesús, el que pudre los yugos, el que rompe las cadenas. El apóstol Pablo era testigo y testificaba que él antes era perseguidor de los cristianos, perseguidor de Jesucristo, mas ahora estaba testificando en la ciudad de Filipo, a pesar de que lo estaban interrogando, a pesar de que ya los querían meter preso porque los estaban azotando. El magistrado dio la orden que les rasgaran las vestiduras, les dejaran las espaldas desnudas, y comenzaron a latigarlos, comenzaron a azotarlos con vara, hasta que ellos creyeron que ya era momento de que dejaran de adorar a Dios. Los azotaron con varas. Ahora no solo los habían azotado con vara a los siervos del Dios Altísimo, a los ungidos de Dios, a los que estaban llenos del poder de Dios, a los que andaban con autoridad en Filipos, que los mismos demonios de adivinación sabían y reconocían que el apóstol Pablo no estaba solo, que Silas no estaba solo, sino que venía respaldado por el poder del reino del Todopoderoso, por el poder del reino del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del Dios de Elías. Estaban respaldados por Dios, estaban ungidos por Dios, pero a pesar de todo ello, ahora los estaban interrogando, ahora los estaban queriendo llevar encadenados, los habían azotado con varas.
De esta forma, les querían quitar el gozo de que predicaran de Jesucristo, de las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo pudre los yugos, que Jesucristo rompe las cadenas, que Jesús, el Hijo de Dios, mostró su amor, que nos visitó desde el tercer cielo, desde allá, desde el tercer cielo, vino a entregar su vida en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros, para romper las cadenas de pecado, para romper cadenas de idolatría, para romper toda opresión satánica. Jesús, el Hijo de Dios, era anunciado en Filipo, y no solo por palabra, sino con hechos. Ahora una joven había quedado libre de un espíritu de adivinación, pero la ciudad de Filipo, en vez de celebrar, les estaban diciendo: estos hombres son alborotadores y nos enseñan costumbre que a nosotros los romanos no nos agrada. Imagínate, habían dicho que no les agradaba el reino de Dios, pero el reino de Dios es amor, es justicia, es misericordia, es verdad, es bondad, es equidad, es fidelidad. Gloria a Dios. El ser humano no conoce el verdadero amor, porque qué amor tenía este hombre que era el amo de esta joven. Esta joven no vivía su propia vida. Esta joven estaba esclavizada a un espíritu de adivinación, y si esa alma hubiese muerto de esa manera, se hubiera perdido y se hubiera ido a un lago de fuego. Y Jesús no vino a condenar, sino que vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esta joven no solo estaba perdida, sino que estaba atada a un espíritu de adivinación, y estaba atada a un hombre que quería solo ganancias terrenales, solo quería atesorar en la tierra a costa de la vida de esta joven. Ahora que la ve libre, se molesta, está enojado, está enfadado. Pero todo, ¿por qué? Por el amor que tenía a las ganancias que le daban. Gloria a Dios. Ahí estaban en Filipos. Imagínate, habían llegado a anunciar las buenas nuevas de salvación, no solo con sabiduría de palabra, sino con demostración de poder y de autoridad. Habían echado fuera ese espíritu inmundo, pero la ciudad de Filipos no los quería ahí. Jesús dijo: vayan, y donde no os reciban, sacúdanse los pies y sacúdanse, y comiéncenles a decir: la verdad será más tolerable para Sodoma, para Gomorra, para aquella gente de Nínive. Será más tolerable para ellos, porque cuando Jonás fue a Nínive, Nínive se arrepintió. Los moradores de Nínive se arrepintieron, pero ahora que ellos estaban llenos del poder de Dios y habían mostrado que Jesús pudre los yugos y rompe las cadenas, la ciudad de Filipo no los quería en ese lugar. No los quería. Llamaron las multitudes. Y este versículo que leíamos dice que las multitudes se agolparon. El pueblo mismo llegó y dijeron que no los querían ahí. Los arrestaron, los encadenaron, llamaron a los alguaciles, los arrestaron, los encadenaron, dieron la orden que los metieran a lo más profundo, encadenados de pies y de manos. De esa manera quisieron quitarles el gozo, quisieron callarlos, quisieron quitarles aquel anhelo de ir a buscar las almas que están perdidas y vagan sin Dios y sin esperanza. Pero aquellos hombres se equivocaron, porque al meterlos presos algo iba a suceder. Allí también en esa cárcel estaba un hombre que necesitaba escuchar, y este hombre iba a proclamar más adelante: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Porque cuando este hombre viera más adelante cómo el poder de Dios rompía las cadenas, que hacía que las cadenas que los tenían atados se cayeran
cayeran por sí mismas. Nadie llevó la llave para desencadenarlo, no, sino que fue el poder de Dios que estaba pudriendo los yugos, demostrando que Él abre las puertas para sus hijos. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Alabado sea el Rey. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Filipo, la ciudad de Filipo estaba agolpada, la gente estaba reunida, estaban ahí no para proclamar y querer escuchar las buenas nuevas de salvación. Ellos dijeron: estos hombres traen costumbres que a nosotros, siendo romanos, no nos agradan. Ellos no querían oír ni saber del poder de Dios. Imagínate, habían llegado con poder, y nosotros, año 2025, como anhelamos que un ungido de Jehová, que un hombre de Dios venga, no solo con sabiduría de palabra, no solo con conocimiento de palabra. Si bien es cierto, la palabra nos enriquece, nos nutre, pero también el apóstol agregó: no voy a vosotros solo con sabiduría de palabra, para que el reino de Dios no solo se haga en conocimiento de palabra, sino con demostración de poder. Y hoy habían estado en Filipo atando y sujetando y echando fuera un espíritu de alineación, libertando aquella alma. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Imagínate, gloria a Dios, el poder de Dios caminaba con ellos, pero a pesar de que el poder de Dios caminaba con ellos, hoy estaban enfrentando una dificultad que cualquiera de nosotros, año 2025, pudiera decir: pero si soy el ungido de Jehová, ¿por qué me quieren llevar a la prisión? Jehová, mira lo que he hecho en tu nombre. Até y sujeté un demonio, liberté a aquella mujer. Quizás ahora, año 2025, si nosotros hubiéramos estado en el lugar del apóstol Pablo y Silas, hubiéramos comenzado a decir: Señor, aquí está tu siervo, estamos con poder y autoridad, y ahora mira los moradores de Filipo, los que nos quieren hacer. Pero el apóstol Pablo y Silas callaron y se quedaron quietos y dejaron que los encadenaran, dejaron que los ataran, porque allá en la cárcel había un hombre que estaba registrado en el libro de la vida. Alabado sea el Rey. Gloria a Dios. Estaba registrado. Él no lo sabía. Abastojiba, Candaraba, Sojeba. Imagínate, estaba trabajando en una cárcel, estaba allí cuidando a los presos, pero él, en su condición humana, creía que estaba libre, que estaba liberto, pero no era libre. Era esclavo de la humanidad, esclavo del pecado, esclavo del error. ¿Por qué? Porque cuando se abrieron las cárceles, cuando las cadenas se les cayeron, este hombre, al ver que las puertas estaban abiertas, llegó a pensar que todos habían escapado. Es aquí el punto que Dios quiere mostrar: que ese hombre, a pesar de que estaba en la cárcel como liberto, no era libre, porque el único que puede libertar al hombre es Jesús de Nazaret. Y este hombre tenía que gritar: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahora Jesús nos ha libertado y nos ha ungido para proclamar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que seguir perseverantes, tenemos que seguir viendo el blanco perfecto que es Cristo. Porque si el apóstol Pablo y Silas hubieran dicho: ¿de qué nos sirve venir a Filipos? ¿Cómo nos han pagado en Filipos? Hay otras ciudades que nos pueden recibir, hasta darnos, quizás, darnos algo, pero no estaban en ese lugar para vivir su vida. Porque no, el apóstol Pablo dijo: yo hoy estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora los habían azotado, todo el pueblo llegó, les habían
andado sobre sus espaldas con vara. ¿Cuántos habían llegado? La palabra de Dios nos dice que el pueblo, las multitudes se agolparon y llegaron y diciendo: estos hombres son judíos, no los queremos aquí, nosotros no queremos esas costumbres, por lo cual que se vayan fuera. De esa manera los recibieron en Filipo, pero habían llegado ungidos. Imagínate, el poder del Espíritu Santo estaba testificando de las maravillas de Dios en Filipo, pero los moradores de Filipo, en vez de glorificar y decir gloria a Dios, porque Dios nos ha visitado no solo con palabra en Filipo, sino con demostración de poder, pero ellos no querían más que espíritu de adivinación en su ciudad, porque buscaban conocimiento y sabiduría de los hombres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo lo recibieron al apóstol Pablo? ¿Cómo los estaban tratando en la ciudad de Filipo? Los agarraron, los azotaron con vara y se los llevaron encadenados y dieron la orden que los metieran a lo más profundo del calabozo, a lo más oscuro. Ahora, estando ahí, cualquiera hubiera llegado a pensar, año 2025, que acaso no está Dios conmigo, que acaso ya viéndose encadenado, imagínate, ya viendo que no tenía libertad porque los habían agarrado los magistrados de la ciudad, habían dado la orden que los ataran de pies y manos. Cualquiera hubiera pensado eso. Pero ¿acaso que no soy yo el ungido de Jehová? ¿Acaso no está Dios conmigo? ¿Acaso no dice su palabra que ángeles y arcángeles acampan alrededor de mí y me defienden? Pero es que había un propósito, porque todas las cosas que aún nosotros no entendemos, para Dios todas las cosas ayudan para bien, porque en esa cárcel un hombre que estaba necesitado, que quizás no solo lo había hecho esta vez, que deseaba matarse y quitarse la vida a sí mismo, porque cuando vio que las puertas estaban abiertas, llegó a pensar: se fueron los presos, ¿hoy qué voy a hacer? Me quitaré la vida. Agarró la espada. Quizás no era la primera vez, era pobre de espíritu. Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando vio el poder de Dios, reconoció que allí no había sido un terremoto normal, allí se había dado algo sobrenatural, que todas las cadenas de los presos, Dios estaba demostrando que Él puede romper las cadenas, que Él tiene la llave para desatar a aquellos que se encuentran atados con espíritu de maldición, con pecados, con ataduras de lepra, de error, de maldad. Ahí estaba demostrando. Las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron por sí mismas, estaban abiertas, de tal forma que aquel hombre, al ver todo ello, pensó que todos los presos se habían escapado. Hoy que estaba con esos pensamientos, estaba cometiendo un error. Él pensó que no había oportunidad para su vida. Imagínate, pero estaba registrado en el libro de la vida, y todos aquellos que estamos registrados en el libro de la vida hemos sido alcanzados por Dios. Este hombre era alguacil, era un hombre que estaba cuidando a los presos, pero estaba registrado. ¿Y de qué forma llegó Dios hasta ese lugar? Haciendo que sus siervos padecieran, haciendo que el apóstol Pablo fuera arrastrado, llevado, encadenado. Aquel hombre, al ver que estos hombres de Dios, el apóstol Pablo y Silas, los habían arrojado a lo más profundo del calabozo, pero al llegar la medianoche no se estaban
ya habían pasado horas encadenados en lo más profundo del calabozo. No se estaban quejando, sabían que el llamamiento era a padecer por causa de Cristo, por buscar las almas, y allí estaba una alma que iba a ser impactada, y no solo él, sino que los de su casa iban a conocer que Dios pudre los yugos, que Dios rompe las cadenas, hacia que aquel hombre fue alcanzado. ¿De qué manera? Toda su vida quizás, no sabemos, allí estaba cuidando, era carcelero, pero estaba en ese lugar que quizás era bien fiel para ellos, porque preferían la muerte a ser deshonrado, que se les hubiesen escapado aquellos prisioneros. Al ver las puertas y el acontecimiento, entró en pánico, en su confusión, deseó morir. Agarró la espada y quiso hacerse daño. Al ver el apóstol Pablo, que estaba a punto de cometer una locura por serle fiel a los hombres. Imagínate, este hombre, por ser fiel a los hombres terrenales, él estaba encerrado en su mente y en su corazón, creyendo que ya no había oportunidad para seguir viviendo. Para él dijo: agarro la espada, me quito la vida y se terminan mis problemas. Porque llegó a pensar: hoy que se han escapado los prisioneros, ¿cómo daré cuenta de estos hombres yo? Pero él no sabía, imagínate lo que no sabía, que era una oveja perdida, que era alguien que iba a ser alcanzado por el reino de los cielos, y que a través de que él iba a arrodillarse delante de Jesús y a reconocer que Jesús es el Señor, su misma familia iba a ser alcanzada por la misericordia, por el poder, por la gracia del Todopoderoso, del que hizo los cielos, del que hizo la tierra. Gloria a Dios. Creyó estar en problemas sin salidas. Estaba pensando en esa noche, en la oscuridad, el terremoto lo había dejado impactado, las puertas abiertas, la cárcel abierta, todas las puertas, las cadenas tiradas, pero ellos estaban escondidos. Cuando el apóstol Pablo vio que este hombre agarró la espada y se quería quitar la vida, le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos, no lo hagas. Gloria a Dios. Aquí estamos todos, no nos hemos escapado, aquí estamos. Ahí estaban para testificar, a pesar de que los habían tratado mal. Quizás otro hubiera dicho: es oportunidad, Dios rompió las cadenas que teníamos en las manos, Dios abrió las puertas, hubiese salido corriendo, pero no habían visto el propósito. Pero el apóstol Pablo y Silas habían entendido en el espíritu que algo iba a suceder, que no solo las cadenas literalmente de las manos se iban a caer, sino que cadenas de pecado se iban a romper, cadenas de maldición generacional, cadenas de idolatría se iban a romper, porque la ciudad de Filipos eran idólatras. Se estaban rompiendo cadenas de maldición en aquel hombre. Ellos no salieron huyendo al ver las puertas abiertas y que las cadenas se les habían caído. Esperaron el proceder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si hubieran salido corriendo y se hubieran ido lejos escapando, los hubieran perseguido. Mas el propósito de Dios era que ellos llegaran con el poder del Espíritu Santo,
que cantaran himnos a medianoche, y a través de la unción que llegó comenzaron a romperse las cadenas, las ataduras, no solo literales de las manos y de los pies, no solo literales, sino que también espirituales. Este hombre estaba durmiendo, no sabía que al despertar ya alguien lo había escogido y lo había elegido para salvación y vida eterna. Despertó, estaba dormido, dice la Escritura, estaba dormido. Hoy el terremoto movió toda aquel lugar, aquella prisión. Las celdas se abrieron, pero estaban ahí en ese lugar porque habían hecho la voluntad de Dios. Habían libertado a una mujer, a una joven de un espíritu inmundo. Ahora cualquiera hubiera dicho: de esta manera me están pagando. He visto el poder de Dios salir de mí. He visto el poder de Dios, que Dios me está respaldando con autoridad. Los mismos demonios, como dijeron los discípulos: Señor, vimos cómo los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Los atamos y los sujetamos y los echamos fuera. Venían regocijados. Mas cuando Jesús los vio y les dijo: no os regocijéis de que los demonios, de que los espíritus se nos sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Un alboroto. En Filipo dijeron los romanos: son alborotadores, y habían estremecido. La prisión había sido sacudida. Gloria a Dios, alabado sea el Rey. La batalla espiritual estaba en ese lugar. Aquel hombre que creía estar libre, el carcelero, estaba atado, encadenado a los hombres. No era libre, porque cuando se vio que no había oportunidad para su vida, buscó las mentiras de Satanás. La Biblia nos dice que Satanás, que Jehová lo reprenda, es padre de mentira, que ha venido a matar, a robar, a hurtar, a dividir. A este hombre carcelero le estaba robando el deseo de querer seguir viviendo. Cuando vio que todos habían escapado, según él pensó, todos se fueron. Ahora agarró la espada, se quería quitar la vida, mas el apóstol Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos. Gloria a Dios. El carcelero estaba impactado que no se hubiesen escapado. Tuvieron la oportunidad de correr, de escaparse, pero se quedaron. Cuando él vio que allí estaban todos, comenzó a decirle: señores, señores, señores. Desde lo más profundo de su interior comenzó a sentir el llamado de la salvación y la vida eterna. No fue tocado por los hombres, fue tocado por el que liberta. No fue llamado por los hombres, por Sila o por el apóstol Pablo. No fue llamado por ellos. Había llegado la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Había llegado el mismo poder de Dios para romper las cadenas que lo tenían esclavizado a ese pensamiento de deseo de muerte, que lo tenían atado a pensamientos humanos de error. Allí estaba una alma que estaba siendo libertada y estaba siendo registrada y vuelto al redil. Gloria a Dios, al redil de las ovejas. Al ver que el apóstol Pablo gritó: aquí estamos todos,
Comenzó a decir: señores, señores, desde lo más profundo de su interior comenzó a nacer un deseo de preguntar: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero ¿por qué exclamó: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Es que él ya había escuchado cuando el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Filipo y lo habían azotado, lo habían agarrado con vara y le habían golpeado, y pensando que estaba muerto se los habían llevado para el calabozo, pero no estaban muertos, estaban encadenados, pero a medianoche estaban glorificando y exaltando el nombre de Dios. Gloria a Dios. Los azotaron con vara. Este hombre dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él ya andaba la semilla. Por eso es que la Biblia dice: la palabra de Dios no volverá vacía, porque la palabra de Dios es como espada de doble filo. Y lo que predicaba el apóstol Pablo no era cuento de vieja, no era fábula de vieja, sino que él decía: yo iba camino hacia Damasco con cartas de los magistrados, iba con cartas de poder a traer cautivo a los que predicaban de Jesucristo. Mas cuando él iba camino hacia Damasco, una luz resplandeciente se le apareció en el camino y comenzó a decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Aunque literalmente no estaba persiguiendo a Jesús en persona, pero estaba persiguiendo a los apóstoles, a Pedro, a Mateo, a Juan, a Marcos, a Lucas. Estaba persiguiendo a los hijos de Dios que estaban testificando, pero una luz lo cegó, lo dejó ciego. Ahora le estaba diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Él testificaba: yo iba camino hacia Damasco, pero se me apareció el Cristo resucitado, se me apareció Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y desde ahí, ahora estaba en Filipos predicando. Ahora él ya no perseguía Sama Kaisa. Imagínate, ya no perseguía. Ahora estaba padeciendo, como le dijo el apóstol: es necesario, a través del Espíritu, ha sido llamado para llevar el evangelio a los gentiles y a lo más lejos de los gentiles. Ahora estaba en Filipos testificando del poder de Dios, gloria a Dios, testificando de las maravillas de Jesús. Estaba hablando con poder, con autoridad, con demostración de señales. Gloria a Dios. El hombre dijo: señores, señores, pero al preguntarnos por qué hoy fue tocado en la cárcel, al ver esto, porque dos hombres de Dios habían comprendido el llamado, el propósito, no a vivir su propio estilo de vida, a pesar de que los habían encarcelado, los habían golpeado con vara hasta que ya no resistían. Hoy que los habían llevado cautivos, sucedió que Dios estaba estremeciendo la prisión, pero algo sobrenatural estaba aconteciendo allí. Este hombre, las cadenas espirituales que lo tenían en incredulidad, ya había escuchado la palabra, porque el apóstol Pablo y Silas estaban testificando y estaban anunciando las buenas nuevas de salvación en Filipos.
De tal forma que los moradores de Filipo, los romanos, dijeron: ellos son alborotadores, nos están enseñando costumbres que a nosotros no nos agradan. Este hombre ya había escuchado, porque ahora cuando Dios lo convenció con el poder y la misericordia, que ellos, a pesar de que estaban libertos, el apóstol Pablo, que ya no estaban encadenados, no habían corrido huyendo como alguien que tiene miedo, sino que se mantuvieron a esperar la orden del Espíritu Santo, a ver lo que sucedía con esa alma que estaba ahí. Esperaron. Gloria a Dios. Ahora estaba gritando el carcelero: señores, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Díganme, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ya había escuchado, ya andaba la semilla. Hoy Dios le había demostrado que Él es amor, que Él es misericordia, que Él es bondad, que Él es justicia, que Él puede sacar libre a sus hijos. Gloria a Dios. Estaba convencido, estaba tocado este carcelero. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? El apóstol Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo esta noche, porque era de noche. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que aquel hombre que creyó, enseguida lo llevó a su casa, le lavó las heridas, los vendó y se bautizó en esa misma noche. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey. Se bautizó. No esperaron tanto. ¿Por qué iban a esperar tanto para bautizarlo? Si había sido tocado por el poder de Dios. Estaba diciendo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ese era el mejor momento, porque el Espíritu Santo lo tenía quebrantado. Su odre, su vasija había sido moldeada. Imagínate, es por eso que el profeta Jeremías dice que Él es el alfarero. Ahora el carácter, la vida de este carcelero había sido moldeada por el poder de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Había sido moldeado. Ahora ya no era aquel carcelero. Ahora era oveja de Dios que estaba gritando: ¿qué tengo que hacer para ir al redil? ¿Qué tengo que hacer para ir a mi buen pastor? ¿Qué tengo que hacer para encontrar a mi amado? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Gloria a Dios. El apóstol Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En esa prisión, en ese lugar de Filipos, Dios nos muestra que Él no hace acepción de personas. ¿Cuánto tiempo llevaba este carcelero trabajando allí, viviendo de esa manera, con esa mentalidad esclavizada? Porque era una mentalidad esclavizada de error antes de conocer a Cristo. Porque él decía ser liberto, mas no lo era. Era prisionero de los hombres. Porque la palabra de Dios nos dice que hay uno al cual nosotros tenemos que tenerle temor. Este hombre tenía demasiado temor hacia los hombres, que dijo: hoy que se han escapado todos, mi vida será inservible para los romanos, los de Filipo. Dijo: me quitaré la vida. Agarró la espada, pensamientos de suicidarse, pensamiento. Jehová reprenda todo espíritu de suicidio.
Jehová reprenda todo espíritu que anda alrededor del planeta Tierra. Imagínate, año 2025, personas alrededor del planeta Tierra se han llegado a poner el lazo en el pescuezo, y hay algunas que se han muerto creyendo que no había otra oportunidad para su vida, para ser libertos. Estaban esclavizados, estaban en error. Año 2025, hay personas sobre la faz del planeta Tierra que viven con pensamiento, creyendo que la única salida para ellos es el suicidio, quitarse la vida. No lo tienen que hacer. Este carcelero preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Jesús llegó a su vida. Jesús llegó a su vida. Gloria a Dios. Imagínate el poder de Dios, la misericordia del Todopoderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí estaba. Se quedaron. Vieron aquella alma que necesitaba encontrar la puerta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hoy comenzó a exclamar y a decir: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creyó, enseguida se bautizó con los suyos. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hoy Dios quiere romper cadenas en todos aquellos que han llegado a pensar: no hay salida para mis problemas, no hay salida para mi vida. Estoy endeudado, estoy enfermo, estoy angustiado, estoy abatido, estoy afligido porque mi vida he llegado a pensar que no puedo salir de esta situación. Ahora Jesús te dice, Él dijo: vengan a mí los que están trabajados. Hemos trabajado, gloria a Dios, con el sudor de nuestra frente nos hemos ganado el pan de cada día. Estamos trabajando, tenemos que venir a descansar a los pies de Jesucristo. Cuando lleguemos a los pies de Jesucristo, tenemos que echar todas nuestras ansiedades sobre Él, todas nuestras cargas sobre Él, para que comencemos a descansar en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora te invito en el nombre de Jesús, esta oración de poder. Buen Dios y Padre, que estás en los cielos, a ti la gloria, a ti la honra, la alabanza y el poder, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora recibe a Jesús. Invócale de esta manera. Dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Yo sé que eres el Mesías, yo sé que eres el Hijo de Dios. Ahora confieso mis pecados delante de ti. Perdona mis rebeliones, perdona mis transgresiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Se ha hecho esta oración. Ahora somos hijos
del Dios Altísimo. Sigamos buscando el rostro de Jesús. Te invito, busca un lugar donde alabar y glorificar el nombre